Buenas tardes, ¿cómo les va? Son 14:08 de este miércoles 25 de octubre. Estamos en una semana especial. Rafaela, mi ciudad. Rafaela celebra sus 136 años. Hasta siempre es una semana y algo más de actividades. Y nosotros desde Next estamos adhiriendo a esta semana especial de Rafaela. Y por eso Rafaela, mi ciudad. Hoy con invitados especiales para hablar de campo, de industria, que han aportado a lo largo de su vida institucional de la ciudad el campo y la industria. Y eso es entonces lo que nos va a ocupar la próxima hora aquí en Next. Ahora vamos a ver un video especial que dura casi un minutito. Los invito a ustedes a quedarse esta hora para charlar juntos y analizar junto al presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Pedro Rostaño, y a Rubén Burquet, titular de la Comisión de Industria del Centro Comercial e Industrial. Vamos, lo acompaño a ver este video. Bien, ¿cómo les va? Rubén Burquet, Pedro Rostaño. Bienvenidos al espacio de Next, dedicados a un ciclo de programas especiales al cumpleaños de la ciudad. Y ustedes están invitados a este segmento de Campo Industria. Voy a empezar con el tema del campo, porque creo que nace con la ciudad, ¿no, Pedro? ¿Es así? Según dicen, la ciudad nació producto de la necesidad del campo. Aquí la gente vino a labrar la tierra. Exacto. En aquella colonización de Guillermo Lehmann, que empezó a poblar esta región de productores y bueno, hubo necesidad de agruparse en algunos centros urbanos o centros donde puedan recibir alguna comodidad, y creo que así es como surgió Rafaela. Así es, y usted presidente de una sociedad rural que a los pocos años de Rafaela, desde ese surgimiento de 1881, los primeros años del siglo XX, nace la sociedad rural, una institución hoy más allá del centenario. Correcto, en el 1906 surge la sociedad rural. Así que bueno, ya deben estar preparando algún festejo por los 125 años, no falta tanto. No. No falta tanto. Hay que pasar llegar al 111, 112. Bueno. Y la industria también muy asociada al desarrollo agropecuario. Y sí, en la primera, digamos, vinculado al campo, las primeras actividades industriales fueron un poco eso, ¿no? Vinculadas a la reparación de carros, las primeras herramientas. Y los molinos. Y los molinos, y bueno, el centro comercial también, en diciembre va a estar cumpliendo 85 años, ya vamos rumbo también, así que bueno, casi 50 años después de la formación de la ciudad ya apareció la primera agrupación de industrias, ¿no? Así es, son dos instituciones como el centro comercial y la sociedad rural que de alguna forma con tantos años de antigüedad reflejan el acompañamiento desde los primeros años con la ciudad. Y si la pregunta de alguna forma disparadora de este diálogo es ¿qué ha aportado en tantos años la industria y el campo para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad de Rafaela? Pedro, a ver, invito. Bueno, creo que el campo, es como decía Rubén, dio el puntapié inicial a todo el desarrollo de esta región. Porque en aquel momento, con todos implementos tirados por caballo y con ruedas de hierro, eran las herrerías, que había que arreglar las herramientas, y muchas de las industrias que luego se desarrollaron, se afincaron acá en este territorio, esta zona, comenzaron como talleres de herrería y se fueron especializando en alguna área, y fue que surgieron industrias como, yo lo digo porque mi otra parte, yo soy rostaño y mi apellido materno es Senor, de las cosechadoras en San Vicente, y también surgió como había sido una herrería primero. Entonces algo por ahí uno
escuchó de la historia inicial a través de mi abuelo. Y el campo siguió desarrollando y siguió demandando, y es así que fue generando distintos tipos de actividades, de pasar de una actividad a lo mejor agrícola, ganadera, se fue especializando después la parte ganadera hacia la lechería, y la parte de los cultivos agrícolas hasta encontrar los mejores que se adaptan a esta región, y obviamente que viene toda una gama de servicios e industrias relacionados a este tipo de actividad agropecuaria que hace que esa simbiosis entre campo e industria. A mí siempre me sorprendió y me llamó la atención que cuando uno iba a la escuela primaria hace varios años, lo primero que conocía de la historia regional es que esta era la cuenca lechera más importante de Sudamérica. Y eso generaba, yo vivo acá, en la cuenca lechera más importante de Sudamérica. Es lo que nos transmitían en el aula, y que después uno, al recorrer la región, podía comprobar, había tambos en todos lados, camiones lecheros por todos lados, y usinas lácteas con una gran generación de puestos de trabajo. Y entonces eso comienza a entender por qué ese entramado tan bien vinculado a la industria láctea, ¿no? Y sí, no por nada las principales industrias del país están acá en esta región, así que sacando la Serenísima, que tiene sus plantas en provincia de Buenos Aires, la mayoría, el resto está acá en esta región. Bien, y Rubén, en el caso tuyo, sos presidente de la Comisión de Industria del Centro Comercial, pero también trabajás en un frigorífico. También. Y entonces también ahí está el vínculo tan fuerte con el campo y la industria. Sí, si uno busca la historia, la parte láctea, y casi en forma simultánea el primer frigorífico. Bueno, en la ciudad hoy tenemos 2 frigoríficos y 2 industrias lácteas importantes. O sea que también, indudablemente, que esa producción que se generaba, se vio la oportunidad de transformarla desde esos inicios, ¿no? Claro, y tan importante entonces, a partir de ese desarrollo de la industria, la generación de puestos de trabajo y el crecimiento de la ciudad, al demandar tantos trabajadores. La gente venía como un polo de desarrollo de la ciudad para apostar a su progreso de la familia. Pensemos que en esos inicios las 2 industrias eran mano de obra intensiva, o sea, no existía la tecnificación que hay hoy, así que sobre todo la industria láctea también tenía mucha mano de obra, o sea que sin duda fueron el motor, y por eso Rafaela tuvo una importante inmigración de poblaciones vecinas, porque se requería mucha mano de obra. Ya después, en una segunda etapa, empieza más la industria metalmecánica, autopartista, digamos. El impulso de la escuela técnica fue fundamental para que haya tantos emprendedores metalúrgicos, y ahí creo que es una segunda etapa, pero la industria alimenticia fue un poco el impulsor inicial de mano de obra. Exactamente, el que empezó a pintar a Rafaela como una ciudad industrial. Exacto. Los invito a compartir una entrevista ahora con Modenesi, con Marcelo Modenesi, para hablar sobre la colaboración, lo que hace la empresa con la ciudad, porque también ahí hoy se conoce como este concepto moderno de responsabilidad social empresaria, que existió siempre, que hubo industrias, que hubo empresas, comercios que ayudaron en la medida de sus posibilidades con las causas de la ciudad, con las causas comunes, las misiones colectivas de ayudar, de ser solidarios. Bueno, tenemos un ejemplo cercano que tiene que ver con el mástil mayor de la ciudad de Rafaela, que a principios de este año se cayó en el marco de un temporal inusual que afectó a la ciudad, y que después, a partir del convencimiento de la suma de esfuerzos, se volvió a instalar frente a la jefatura. Y el caso es el de la empresa BMC, que decidió dar una mano importante a la ciudad. Nos lo cuenta Marcelo Modenesi. Somos una empresa con un desafío constante: lograr que los buenos resultados perduren en el tiempo. Nos orientamos principalmente a la producción, instalación y puesta en marcha de sistemas de frío industrial para un vasto universo de empresas alimenticias, químicas, petroquímicas y de gas y petróleo. Nuestra empresa nace como proyecto familiar de la mano de don Vittorio Modenesi, un pionero industrial nacido en Italia y cuenta con una trayectoria ininterrumpida de más de 60 años.
Esto nos ubica como referente obligado en la consulta de proyectos de inversión en refrigeración industrial. Es una gran satisfacción para nuestra empresa, para nuestra gente. La ciudad vivió un hecho dramático y este no fue el único hecho dramático. Hubo muchas necesidades de un montón de gente que vio perdidas un montón de cosas a raíz de una gran tormenta. Nosotros vemos un mástil como un emblema, pero también lo vemos como algo metalúrgico que estamos acostumbrados a hacer. Nuestra empresa también, entre otras cosas, suelda caños. Y esto no es más también que, siguiendo un proyecto técnico, soldar una serie de caños. Así que nos vimos más cerca que quizás cualquier otra empresa, y sobre todo porque no queríamos que la reposición de un mástil quede en manos de otra ciudad, de otra metalúrgica, porque si vos googleás, te vas a encontrar con 10 o 15 fábricas de mástiles en el país que figuran como tal. Entonces, primero nos imaginamos todo el lío de la gestión pública, de cuidar los fondos públicos y de ir a todo un proceso largo de presupuestación, de verificar quiénes lo hacen, de una licitación, todo un proceso licitatorio larguísimo. Y dijimos en principio, bueno, nosotros estamos en condiciones de donar la mano de obra de esto. La mano de obra, y así se pensó. Fue un proceso, no fue de un día para el otro decir voy a donar el mástil o vamos a donar el mástil. Entonces empezó por la mano de obra, nosotros lo podemos hacer. Tenemos los recursos técnicos, tenemos la gente, tenemos los buenos soldadores. Y cuando nos reunimos en la municipalidad con esta idea, esbozándolo, porque también hay otra persona como es Marcos Boidi, que también aportó lo suyo, Ad Honorem también, nos empezamos a reunir con gente y la municipalidad le pidió un anteproyecto técnico a Marcos Boidi. Y cuando vimos los materiales que habían salido de ese proyecto técnico, dijimos, pero nosotros tenemos, la mayoría de estos materiales los tenemos en la estantería. Entonces cuando percibimos que los materiales estaban en la estantería, la verdad que me costó muy poco tiempo decidirme por donar el mástil completo. Sinceramente fue así. Esto es, digamos, lo episódico, lo cotidiano, lo que viene sucediendo a lo largo de 1 o 2 semanas de decisiones, pero en el fondo, en realidad es un agradecimiento muy grande que yo tengo como hijo de inmigrante. Nos acordamos de las 50 o 100 personas que hicieron industria en Rafaela, pero no nos acordamos de los miles de rafaelinos que los acompañaron. Porque detrás de esos líderes y detrás de toda esa gente que era una impulsora tremenda de las cosas que se hicieron en la ciudad, había mucha gente que dijo, vamos a seguirlo a este loco, porque este loco nos va a sacar, qué sé yo, de la miseria o de la falta de destino. Y así fue con las industrias lácteas, con las metalúrgicas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de gente, como en el caso de mi empresa, yo lo puedo decir porque lo viví, que acompañó horas y horas extras que por ahí no se cobraron nunca, porque estaban acompañando un líder y estaban cuidando y viendo cómo perfeccionaban la máquina que estaban desarrollando, o hacer un viaje a Buenos Aires llevaba 8 o 10 horas y era un sacrificio, no era como es hoy, que agarramos una autopista y en 4 horas estamos. Entonces, hace 50 o 60 años o 70 años, la gente de Rafaela hizo mucho esfuerzo también a la par de esos pioneros.
Bien, ahí escuchamos la entrevista con Marcelo Modenesi, presidente de BMC, la empresa que colaboró, que hizo responsabilidad social empresaria, aportando los materiales y la mano de obra para reinstalar o instalar un nuevo mástil frente a la jefatura de policía de la ciudad de Rafaela, ese que nos identifica cada día, que está ahí, silencioso muchas veces, y a veces en cualquier acto cobra como mayor dimensión, y muchas veces cuando vemos esa bandera argentina tan grande con el viento ondear ahí en el horizonte de la ciudad. Bueno, una opinión para cerrar este bloque sobre esta cuestión de una empresa, responsabilidad social empresaria. La sociedad rural todo el tiempo hace esas colaboraciones, quizás más chicas, más grandes, pero no, que esto de medir en una escala a veces nos trasciende, pero siempre está la sociedad rural haciendo cosas con instituciones de la ciudad. Sí, que es el criterio de colaborar y porque a ver, nosotros nos nutrimos principalmente del hombre de campo, pero también estamos insertos en la ciudad. Y a esa ciudad nos debemos también. Entonces, muy seguido nos piden colaboraciones o por las instalaciones para algún evento o algo, que nosotros nuestras instalaciones las alquilamos, pero hay oportunidades que contribuimos voluntariamente sin cargo para que todo eso se pueda llevar adelante, obviamente que sin estar haciendo tanta bulla por eso, pero se hace, se usa. Bien, Rubén, una opinión sobre... Bueno, Marcelo es también del Centro Comercial, de la Comisión de Industria. Estuvo en Comisión de Industria, en la Comisión de RCE, fue uno de los fundadores del proyecto Incluirse. Digamos, creo que hay un trabajo muchas veces silencioso de industriales, comerciantes, en apoyar el universo de instituciones que tenemos. Creo que en el último relevamiento del mapa social que se hizo en la ciudad nos sorprendimos de la cantidad de muchas veces son chiquitas, a veces son más notorias, clubes, y todas de una forma u otra se sostienen por el tiempo personal de sus dirigentes, sus colaboradores, pero siempre hay un aporte económico atrás, y sin duda que en ese sentido desde muchos años hay todo un trabajo, como decimos, ahora se le da un nombre, pero sin duda ese crecimiento de todas estas instituciones, porque desde los inicios todos han ido colaborando de una forma u otra. Así es, y hoy hay universidades, hay cursos de capacitación, posgrados, todo sobre emprendedurismo. Y la verdad que la historia de Rafaela es una historia de muchos emprendedores que no tenían cómo capacitarse, pero tenían un tesón, un temple de aquello, de acero como para seguir adelante. Sí, pensemos que en su momento, los colonizadores que vinieron allá por el siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, los corría el hambre de Europa, los problemas sociales o las guerras, y vinieron a colonizar acá, y más que emprendedores, se descubrieron emprendedores luego por la necesidad de tener que comer y generar un futuro en esta zona. Seguramente una vez afincados ya hubo emprendedores que descubrieron su afición y empezaron con algunas otras tareas que puedan haber derivado en el tema, como decíamos, las primeras herrerías y luego en las industrias que hoy están acá en la región. Pero sí, en aquel momento venían a hacer patria. Emprendedores a la fuerza, de alguna forma. Y aparte no nos olvidemos donde estamos ubicados geográficamente, lejos de las grandes ciudades, lejos del puerto. O sea, el ferrocarril en algún momento ayudó, pero digamos, no solo que hubo un desarrollo empresario de la ciudad y el empuje, sino que por eso también surgieron esas necesidades de traer una universidad, de traer el acueducto, de traer más rutas, digamos. Creo que también por eso muchas veces se habla del entramado, porque no solo han sido gestiones que eran iniciativas privadas, pero digamos también la parte pública necesitaba el apoyo para concretarlas, ¿no? Rubén, anticipaste el tema del segundo bloque, hablar un poquito de ese entramado tan fuerte que hoy nos distingue entre lo público, lo privado, entre lo privado y privado. Vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Hasta aquí llegamos en este primer bloque con Rubén y con Pedro hablando de campo, de la industria y de Rafaela.
mi ciudad, Rafaela, nuestra ciudad. Ya venimos. Seguí los partidos de Atlético en la B Nacional por Radio El Espectador. Viví el fútbol por la 1001 de Rafaela. McCowens, imbatibles. Remeras 199 pesos, chombas 349, jeans 649 pesos, ambos 2.199 pesos, camisa manga corta 449 pesos, bermudas 499 pesos. McCowens, Boulevard Santa Fe 419, Rafaela. Bien, seguimos en este especial Rafaela, mi ciudad, con Pedro Rostaño, presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, con Rubén Burquet, presidente de la Comisión de Industria del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región, dos instituciones de la columna vertebral de la ciudad, junto obviamente al poder local, al Estado local. Hablamos del entramado, de alguna forma lo introduciste al final del bloque anterior, Rubén. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de entramado institucional de Rafaela? Yo creo que siempre hubo un trabajo conjunto, digamos, más allá del gobierno de turno, donde el sector privado colaboró con planificar, y creo que recientemente, digamos, en algo como fue el trabajo que se hizo ahora para el Rafaela 2020, en hacer un diagnóstico, en generar bases y proyectos, donde han participado casi todas las instituciones de la ciudad, no simplemente el sector comercial, industrial y agropecuario, sino que los colegios profesionales. Y bueno, y esa es la etapa que creo que también se viene ahora. Entonces, digamos, quizás por el tamaño de ciudad, porque nos conocemos, digamos, pero sin duda que por eso es una característica que no se ve en muchos lados, ¿no? Quizás han colaborado en que no hubo a veces actitudes egoístas partidarias de parte de los gobiernos, porque sin duda eso también, si vos no abrís el diálogo, a los privados nos cuesta participar a veces en las decisiones, pero me parece que eso, sin duda, cuando uno habla con gente de otras ciudades, por eso nos distinguen y nos mencionan tanto, más allá que, bueno, claro, tiene sus dificultades y tampoco es la panacea, hay que ser realista. Así es, hay una percepción desde afuera de la ciudad, de la provincia, del país, sobre esta virtud que tiene Rafaela, ¿no? Ese entramado institucional. ¿Cómo vos ves el tema, Pedro? Sí, hoy él decía que acá no teníamos, se formó la ciudad lejos de otras, lejos del puerto, y quizás esas carencias hizo que uno se aglutine y conforme para poder surgir. Y creo que eso fue algo muy bien entendido por todos, lo público y lo privado, y lo público también
pasando por arriba cualquier signo político, porque esto no viene de ahora, sino que viene de muchos años atrás, donde Rafaela se caracterizó por este entramado. También quizás ahora se le da ese nombre, pero el trabajo conjunto de la parte pública y la privada, y dentro de los privados, de las distintas instituciones que conforman la sociedad de Rafaela. Y creo que eso nos ha distinguido a Rafaela, le ha colocado en un lugar de privilegio también, por esa capacidad de trabajo, por ese tesón, que es el mismo tesón que vinieron los inmigrantes a colonizar, y que hace que hoy podamos decir que estamos, como abriste el programa, diciendo en la cuenca lechera más importante de Sudamérica, y obviamente con todo un desarrollo industrial para todas estas actividades. Bien, hay siempre el tema de las obras estratégicas, que uno habla sobre, cuando uno habla de obras estratégicas, entiende a veces que es un gran esfuerzo conseguirlas, y entonces requieren una gestión especial, una gestión que tiene que tener como una gestión común de todas las instituciones, porque por ahí no alcanza que lo plantee el Estado local, sino que también se tienen que encolumnar todo el arco institucional de una ciudad, y así sucedió con el primer acueducto. Cuando descubrimos que el agua de pozo aquí generaba problemas de salud, y entonces tuvimos que salir a buscar el agua afuera. Y después el gas natural, que también en la década de los 80 fue una gran gestión conjunta de legisladores, del Estado local, del centro comercial, donde recuerdo haber leído, se hizo la apertura de sobres, sí, para construir ese primer gasoducto para la ciudad. Ese que hoy ya no alcanza para abastecer porque ha crecido la ciudad, pero realmente hay obras estratégicas en donde se encolumna toda la ciudad, y ahí no hay colores políticos, no hay partidos políticos, estamos todos juntos. Sí. Sí, hoy el suelo industrial, que sí, hoy sin duda que es un problema a resolver en el menor corto posible, porque ya, digamos, muchas industrias están necesitando ampliarse, salir del eje urbano, ampliar ahora el gasoducto, terminar de ver qué pasa con el ferrocarril, porque hoy indudablemente que lo que sabemos hasta acá es que estamos fuera de la ampliación, y nosotros vemos que es un medio útil porque estamos proyectando un centro logístico que la ciudad no tiene, y su ubicación va a ser muy importante saber con la nueva trama del desvío de la ciudad, y si puede o no pasar algún ferrocarril, va a ser muy importante dónde ubicar ese centro logístico. Creo que seguimos mirando más adelante, ¿no? Porque estamos pensando en los próximos, a lo mejor, 50 años, y cómo crecemos y cómo generamos trabajo. Bien, esa mirada estratégica de mirar, conseguimos una obra estratégica, pero después ya aparecen nuevas, sí, otros objetivos. Sí. Es que eso nunca se termina. Hoy estamos también pensando, junto con el centro comercial, el tema de la autopista, que fue un tema, una necesidad, y hemos estado trabajando, haciendo distintos tipos de gestiones para que se concrete lo antes posible. Bien, es una obra estratégica para la seguridad vial, pero sí, también para la fluidez del transporte vinculado a la actividad industrial. Correcto. Está muy bien. Ustedes saben que la cuestión de la arboleda urbana, por ejemplo, o la rural, es una cuestión que tiene que ver con nuestro día a día. Las tormentas nos han puesto otra vez el tema de la agenda. Entonces, hemos hecho alguna nota sobre el tema de los viveros y cómo trabajan con David Panigi, porque tiene que ver con esto de hacer ciudad. Uno de los objetivos de este año es plantar muchos árboles y reemplazarlos en algunos casos, porque a partir de los grandes vientos nos hacen poner la atención en cómo están nuestros árboles y tratar de sacar a aquellos que están enfermos y no nos ofrecen ninguna garantía para nuestros bienes y para nuestra seguridad personal. Bueno, vamos a ver qué salió con esta entrevista con David. Bueno, David, estamos en Vivero Los Robles. ¿Qué importancia tiene para la ciudad que existan los viveros? Importantísimo. Ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo hace más de 30 años que hago la actividad de jardinería,
Y cuando arrancamos había muy pocas plantas, no era que no existían, sino que la gente no las conocía. Bueno, ahora, por ejemplo, un vivero importante como este, continuamente ingresan plantas nuevas, variedades nuevas, y bueno, eso es interesante porque la gente va probando otras alternativas. Y más que hoy en día la gente viaja mucho, ve plantas en otros países y te llaman y te dicen, che, vi tal planta y la quiero. Y bueno, eso es interesante porque vamos incorporando distintas variedades a este ámbito de lo que es Rafaela. Es tan grande la variedad de plantas que hay en el mundo que se van incorporando. Años atrás hablar de cactus era raro, había muy poco, hoy en día está de súper moda y todo el mundo los tiene. Bueno, acá hay una gran colección de cactus, hay plantas. El otro día mismo aparecieron una planta que se llama el árbol del viajero, es como si fuese una de las conocidas nuestras, que es la estrelicia, pero es mucho más grande, es tipo palmera, y bueno, es raro tenerla, y bueno, ahora los chicos la trajeron y nosotros lo que hacemos es probarla, ver cómo se comporta en la ciudad de Rafaela, y bueno, se va difundiendo. Hace muy poco hemos difundido una planta que se llama el paraíso venezolano, que se llama Coleuteria, que hace unas flores primero amarillas y después los frutos son rosados. Acá en Rafaela ya la hemos plantado en el ámbito urbano y anda muy bien, la gente la empieza a conocer, la empieza a pedir, bueno, y eso es lo lindo del vivero, que ahí no se termina nunca de aprender y de conocer cosas. Bueno, ¿y qué importancia tiene que un vivero como Vivero Los Robles se vaya ayornando también a las exigencias del rafaelino, teniendo en cuenta que hoy hay mucha casa quinta, mucha casa en donde se le da mucha importancia al jardín, al patio? Sí, yo creo que ha cambiado mucho. Yo trabajo con Rodolfo, que es uno de los dueños de hace muchos años que nos conocemos, y lo lindo es que con ello hay una afinidad muy interesante porque yo soy un fanático de las plantas, me gusta estudiarlas, cultivarlas, y entonces le digo, mirá, conocí tal planta, la quiero tener, y a la larga la consiguen, o sea que eso es lo lindo, que bueno, hay esa conjunción entre los dos de que él la puede, viaja mucho, me trae ese material, yo lo pruebo, veo si se adapta acá o no, y bueno, y la gente siempre, como en todo el mundo, donde hay algo nuevo y algo raro, lo quiere tener, lo quiere probar, y bueno, eso es lo interesante, digamos. Además, hoy con esta ciudad que habla mucho de medio ambiente, ¿qué importancia tiene que un vivero tenga alguien como usted que pueda asesorar al cliente que a veces no sabe qué tipo de planta es más permeable para el tema del cambio climático, para determinado lugar? Sí, bueno, no, eso es importante. Justo recién vengo de una charla, o sea, a través de lo que es el municipio de Rafaela, hacemos talleres de jardinería gratis, abiertos al público, y vengo de una charla porque hemos hecho un viaje a Buenos Aires, y bueno, habíamos estado visitando lo que es el Jardín Botánico de Buenos Aires, y todo el mundo se quedaba sorprendido de que estaba entre medio de dos avenidas muy importantes con mucho tráfico, y dentro del Jardín Botánico no se sentían ruido. Y bueno, le digo, ese es un punto muy importante. Cuando las ciudades tienen mucha masa vegetal, no solo se atempera los cambios de temperatura, sino que se atemperan los grandes ruidos, a los cuales acá enfrente tenemos una ruta. Más árboles hay, más plantas hay, el cambio climático se atenúa, o sea, se atempera muchísimo. Por eso hay que fomentar que haya árboles alrededor de la ciudad y que los árboles vuelvan al campo. Eso es lo importante. Y acá cuánta variedad vemos, porque vemos sí. Aquí la parte del invernadero, veíamos afuera, tienen de todo. Sí, no, es que, te digo, 30 años atrás cuando yo arranqué en jardinería, teníamos que hacer jardinería con muy pocas plantas. Hoy en día, cada vez más. Lo que pasa es que también el viverista, para poder vender, viaja, ve plantas raras y las empieza a incorporar. Hay muchas plantas, por ejemplo, yo me río porque he visto plantas en Italia que eran de la flora autóctona nuestra y nosotros prácticamente no las usábamos. Bueno, una de las plantas que adornan nuestra ciudad es la petunia. La petunia es originaria de América del Sur. Yo voy al campo todos los días y en estos días a orillas del campo hay petunia silvestre de flores blancas, que ese fue el origen de la petunia. Solo que como país muchas veces no hemos valorizado nuestra flora, la han llevado los japoneses, la han mejorado y ahora nos venden semillas importadas de variedades de tamaños más grandes. Pero bueno, en realidad tenemos
un país muy amplio con respecto a lo que es la vegetación y bueno, hay que revalorizarlo y creo que se está revalorizando. Rafaela tiene, por ejemplo, un arboretum, tiene una colección. En ese sentido es bastante pionera en lo que es medio ambiente y lo que es incorporar cosas nuevas. Y también acepta que haya profesionales que estén estudiando el tema y quieran hacer cosas nuevas. O sea que bueno, eso es interesante. Bueno, basta venir acá y también disfrutar un poco de varios colores. O sea, el color es una frecuencia de vibración. Yo aparte de estudiar las plantas me gusta estudiar la energía de las plantas y soy un convencido, antes lo hablábamos fuera de nota, que la gente tiene que volver a la naturaleza porque ahí realmente es el espíritu donde se tranquiliza y donde logramos la conexión con la fuente creadora de todo esto. Por eso es volver a la pasión de encontrarse con el verde, sí, en realidad que sí. Bien, la entrevista con David Panizzi de Vivero Los Robles, hablando sobre el cambio climático, las plantas, sobre la importancia para la calidad de vida de todos nosotros, la calidad del aire, la sombra, la acción en el marco de mejorar la temperatura de nuestras ciudades, el impacto que tienen los árboles en la vida de nosotros. Una reflexión, Pedro, dijo por ahí David, que el árbol tiene que volver al campo. Se observan en los ámbitos rurales que ya no hay tantos árboles como antes. Bueno, fuera de cámara comentábamos que todos los árboles que había, muchos se han perdido por las sucesivas inundaciones que han hecho que se secaran y no se volvieron a reponer. Quizás también porque todavía no se ha encontrado una especie específica o hay una variedad de plantas que se adaptan más o menos y algunas uno los busca por sombra, otros los busca por cortina y entonces bueno, depende del tipo de actividad que se lleva adelante en el campo, son los árboles que se plantan. Y después hay una cuestión que también hace a esto, que es la tenencia de la tierra. Los árboles los ponían los dueños, los propietarios que vivían en el campo. Y cuando estos propietarios, a veces buscando mejores calidad de vida o comodidades, educación, salud o lo que fuere, vinieron a la ciudad, esos campos quedaron con los empleados, después muchos de esos campos se han alquilado y ya los intereses del inquilino no son los mismos del propietario. Entonces hay veces que esas cortinas o los árboles que veíamos a la vera de los caminos no son repuestos. Además, a veces se requiere cierta inversión y las cuestiones económicas de una explotación agropecuaria a veces por ahí no lo permiten y hay otras prioridades, a eso voy. Sí, pero no es la excusa, porque también en los últimos años, por lo menos en estos últimos 2 años que estoy en la rural, hemos hecho convenios con el Ministerio de la Producción a través del vivero de la provincia para traer plantines y ofrecerlos a los socios y a los productores de la zona y bueno. ¿Funcionó? Hubo varias operaciones, pero no lo que realmente habría que reponer, porque además las pérdidas de la inundación del año pasado, las tormentas de viento que se hacía referencia cuando lo del mástil, produjeron mucho daño en los árboles y bueno, hay que seguir trabajando en ese tema. Persistir en el tema. Una mirada, Rubén, y cerramos el bloque sobre el tema. No, lo mismo, me ha tocado participar hace poco en una reunión con la gente del PAR y la municipalidad donde se está reforestando el sector, que también después de esa gran tormenta que hubo, y había algunos sectores que no estaban forestados y bueno, la necesidad también de darle verde a un espacio industrial. Bien, perfecto cierre entonces, gracias. Seguimos aquí con Rafaela Mi Ciudad, en este caso desde la perspectiva del campo y de la industria. En un ratito volvemos, sigan ahí.
Hey, vos, impaciente. ¿Me creés si te digo que tengo la cura a la impaciencia? Ahora sí, llegó la revolución de Internet. Por primera vez en Rafaela llega 50 megas de Wiltel Next. Mira contenido HD, conecta tu casa, hace videollamadas, conecta múltiples dispositivos, descarga música, cambia tu forma de trabajar y todo al mismo tiempo. Volá con nosotros. Contratá 50 megas de Wiltel Next y hacé valer tu tiempo. Bien, seguimos aquí con Campo e Industria dentro de Rafaela, mi ciudad, el ciclo ideado, concebido por Next para adherir a este nuevo cumpleaños de la ciudad, 136 aniversario. Estamos con Rubén Burquet, con Pedro Rostaño, seguimos un bloquecito más. Ahora vamos a escuchar a Gabriel Grana, hablando de identidad corporativa, de cartelería, una empresa de grana tradicional. Y esto de las ciudades hoy tienen siempre la imagen corporativa. Es cada estímulo en cada calle, donde hay un negocio, donde hay una empresa, donde hay una industria. Bueno, vamos a escuchar qué tiene que para decir desde este enfoque Gabriel Grana. Bueno, nosotros somos una pyme familiar, ya tercera generación, que entendemos que estamos cumpliendo lo que dice nuestra visión estratégica, que intentamos brindarle valor a todos nuestros públicos. Creo que somos pequeños, pero estamos logrando brindar todo ese valor agregado, esos beneficios que van no solamente para nuestras personas, sino también para nuestros públicos de interés, como es la sociedad de Rafaela, las comunidades donde actuamos y el Estado en todos sus niveles, como así también los proveedores y los clientes. Respecto a la cantidad de empleados, porque es una empresa en donde conviven, digamos, con mucha gente, hoy se habla tanto del empleo, bueno, ¿cuánta gente tiene empleada esta empresa, esta pyme? Sí, nosotros aquí dentro de nuestra casa de trabajo somos 45 personas trabajando, pero hemos implementado desde hace años una muy buena modalidad que es ir creando toda una serie de grupos de aliados externos y entendemos que ahí tenemos fácilmente otras 40, 50 personas más que se componen de diferentes terceros que nos asisten desde cuestiones muy profesionales hasta cuestiones más operativas, como todo lo que es la parte de producción e instalación de lo que nosotros hacemos, porque nosotros todo lo que producimos los tenemos que salir a instalar en Argentina o en cualquier lugar del mundo. Entonces, 45 personas directas y otros cerca de 50 que damos trabajo aquí en toda la comunidad de Rafaela. ¿Cuántos años tiene la empresa? ¿Cuántos años y por qué momentos ha pasado para estar hoy como están? Nuestra empresa tiene ya cerca de los 50 años, vamos por los 48. Es una empresa que comenzó mi padre, es tercera generación, lo comenzó mi padre, yo soy la segunda y están nuestros hijos. Aquí en esta pyme estamos toda la familia trabajando, está mi esposa, estoy yo y nuestros 2 hijos. Y la otra pregunta era... Respecto ahí, ¿cómo llegan hoy a este momento en donde además son embajadores de la ciudad, no solo aquí en Argentina? Sí, y además de eso recuerdo que me preguntabas antes, ¿por qué momentos hemos pasado? Bueno, hemos pasado por momentos de los buenos y los difíciles, hoy estamos en un muy buen momento. Los difíciles son muy buenos, las pruebas son muy buenas porque sirven para aprender. Los golpes, los fracasos son los que más nos han enseñado. Eso nos hicieron aprender a trabajar de otra manera, de manera más cauta, de manera más previsible, de manera más madura, de manera más ordenada. Y bueno, actualmente estamos trabajando mucho afuera, somos
proveedor exclusivo de Toyota Argentina, somos proveedor homologado para Shell en toda Latinoamérica, estamos con un proyecto de Action. Bueno, terminamos de participar hace 15 días en un Petroforum que se hizo en Dubái, en Emiratos Árabes, porque estamos buscando mercados en esa zona del mundo, así que bueno, estamos transitando un buen momento a pesar de que el país todavía está saliendo, pero bueno, todo tiene que ver por el esfuerzo de toda nuestra gente, que es lo más valioso que tenemos, y tenemos una gestión muy profesional, una gestión, a pesar de que somos pyme, tenemos una gestión muy profesional. Esto es demandado por la gran cantidad de exigencias que tienen nuestros clientes, que son todas empresas corporativas multinacionales. En ese sentido, ¿cuánto les sirve que esté en Rafaela, digamos? ¿Qué herramientas le brinda la ciudad como tal? Y nuestra ciudad lo que nos brinda, primero es todo su entramado institucional, como pocas ciudades lo tienen, la cultura del trabajo, que aquí, bueno, sea también, eso se ha perdido un poquito, pero yo creo que todavía dentro de lo que es el país, Rafaela es una de las, quizás tiene que ver por nuestros orígenes, pero Rafaela es una de las ciudades o una de las zonas dentro del país que mantiene más esa cultura de lo que es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Bueno, y se nota a la hora de cuando nosotros salimos a buscar proveedores o salimos a buscar servicios que nos presten, esto que decía antes, ¿no? Tenemos muchos aliados, o cuando salimos a buscar bueno, personas para que se incorporen a nuestra empresa. Por eso hablamos de generar valor para la sociedad, porque nosotros de la sociedad también nos servimos. Qué buen cierre de Gabriel Grana hablando de su empresa, pero también de cuáles son los activos de ciudad que tenemos. La cultura del esfuerzo, aquella que fue vital, fue uno de los soportes, una de las bases para construir esta Rafaela progresista, pujante, esta perla del oeste, como se la conoce, fronteras afuera de la ciudad. Perla del oeste santafesino, pero también a nivel nacional. Muchas veces hoy en las crónicas de los diarios nacionales ponen sinónimo de Rafaela, la perla del oeste. Así que algo para agregar, Pedro, Rubén, sobre esto de la cultura del esfuerzo que nos ha distinguido, que mencionaba Gabriel. ¿Ustedes cómo ven? ¿Se mantiene? ¿Cuesta mantenerla? Yo creo que para todos los oriundos de esta región es una marca que uno lleva, una marca a fuego, y del esfuerzo y del sacrificio, que volviendo de los inmigrantes, los colonizadores. Está bien que después Rafaela se fue nutriendo de muchas otras corrientes poblacionales que quizás no tengan todos ese sello, pero que puestos después a trabajar, acompañan. Bien, Rubén. Sí, yo creo que hay un proceso de cambio, sin duda, lo que ya tenemos varios años trabajando en la ciudad, uno empieza que va a haber un cambio, pero me parece que uno sigue rescatando, y creo que uno lo ve en una empresa con muchos empleados, por ahí los empleados más antiguos contagian a los jóvenes que ya vienen con otra cultura y otra formación, ¿no? Sí, hay una sola forma de hacer las cosas en ese sentido, de la responsabilidad, del compromiso, del deber. Y eso es lo que hay que llevar, ese mensaje por ahí, de esos valores que de alguna forma permanecen en la historia de la ciudad, pero que también son claves para construir futuro. Sí, y en esto traigo unas palabras que el viernes pasado fue la asamblea de la cooperativa Lehman, que es también otra entidad muy importante acá en la región, y se hacía referencia a los 4 bien: el bien ser, el bien estar, el bien hacer, no, el bien ser, el bien hacer, el bienestar, y después por último es el bien tener. Y creo que lo que tenemos acá en la región es mucha gente con el bien ser, buena gente, buenas personas, tanto en el campo, nuestros empleados, la gente que trabaja con nosotros, nuestros socios en el trabajo, y obviamente que quienes son hoy mano de obra, los empleados, tanto en la parte industrial como comercial, que se han formado y acompañan todo este desarrollo. De eso se trata, Rubén, ¿no? De seguir sembrando esos valores, de actualizarlos. Sembrando, formando, capacitando. Yo creo que
que eso nos ha distinguido, ¿no? Esos procesos de capacitación permanente, en normas de calidad, y por eso nosotros insistimos mucho, ¿no? En que recuperar el valor, como en su momento fue la escuela técnica, en el resto de los establecimientos educativos. Creo que esa es la base que nosotros necesitamos para seguir siendo competitivos, ¿no? La educación, ahí está la clave. Sí. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por compartir casi una hora aquí en este Living the Next, hablando de Rafaela en nuestra ciudad. Bueno, gracias por tenernos en cuenta. No, por favor. Presidente de la Comisión de Industria del Centro Comercial, Rubén Burquet, y Pedro Rostaño, titular de la Sociedad Rural de Rafaela, han estado con nosotros aquí. Nosotros vamos a una pequeña pausa, después continuamos ya en el último giro de Rafaela, mi ciudad especial de Next. DH Turismo te lleva a conocer Europa Imperial. Salida grupal acompañada desde Rafaela. 19 de mayo 2018. 21 días recorriendo Londres, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Viena, Budapest. DH Turismo. Elegí tu próximo destino. Bien, aquí llegamos al final de esto que fue un envío sobre Rafaela, mi ciudad, campo e industria. ¿Cuánto nos ayudaron a crecer? ¿Cuánto nos van a ayudar a continuar creciendo? Esa reflexión la hicimos con Rubén Burquet y con Pedro Rostaño. La verdad que es un placer hablar de nuestra ciudad de Rafaela de distintas perspectivas, y en este caso económica, porque el campo ha sido y será y todavía lo es clave para la ciudad de Rafaela, para su economía, para el bienestar de la población. Porque cuando se trabaja y mucho, los frutos se ven también en nuestras familias, que están bien, y en la industria, que tantos miles de puestos de trabajo explica en la ciudad. Si hay trabajo, hay bienestar para una comunidad completa. Así que un aporte a la ciudad, este programa, con un debate, hablando sobre la cultura del esfuerzo, hablando sobre qué ha dejado la industria a lo largo de 136 años para que Rafaela sea como soy, la perla del oeste, y qué ha dejado el campo. Y cuáles son las obras que necesitamos, esa agenda estratégica para pensar la ciudad que viene, porque no se termina nunca. Cuando algo se consigue, enseguida hay que planificar una nueva meta, fijar cuál es el objetivo para llevar a nuestra población a un desarrollo territorial que sea con distribución justa de la riqueza, que sea con una calidad de vida muy buena para todos los que integramos esta comunidad. Así que aquí cerramos lo que fue Rafaela, mi ciudad, desde el campo y de la industria. Gracias por estar ahí. Seguimos en Next.